Hola, bueno, mi nombre es Celina Saciaín. Es un placer poder estar aquí en este primer congreso de astrogenealogía y poder acercar junto con otros colegas este maravilloso saber y generar un aporte también para el resto de las personas. Eh, el título de mi ponencia es Mercurio y el gemelo evanescente o el hermano perdido. Bueno, en primera instancia, me gustaría explicar un poco el término de gemelo evanescente y por ello es que vamos a ver de qué se trata. En el año 1980, en el tercer Congreso Internacional de Estudios sobre Gemelos, fue cuando surgió por primera vez la denominación de gemelo evanescente. Y esa denominación se le dio a aquellos casos en los que hubo dos o más sacos gestacionales en un gran número de embarazos, y en los que algún tiempo después uno de ellos desaparecía sin ninguna evidencia física en una ecografía posterior. El embarazo entonces continúa como un embarazo único y el parto que ocurre es de un solo bebé. Fíjense que yo mencioné el año 1980 y los estudios, las investigaciones, ¿verdad? O diríamos lo que empieza a gestarse en el mundo por el interés de las influencias ancestrales, lo que después se da a llamar psicogenealogía, bueno, ronda alrededor de esas fechas, ¿no? Como que me gusta esto a mí de encontrar los lazos de unión que entiendo que tienen un porqué, incluso tienen un porqué obviamente cósmicamente. Así que estos estudios en relación al gemelo evanescente, fíjense que surge casi concomitantemente con el advenimiento de lo que después se llama psicogenealogía y se empieza a estudiar la influencia del árbol genealógico, ¿verdad? Las diferentes generaciones. Entonces, como van a poder ver, también, y lo voy a compartir ahora, son algunas señales, y esto se los menciono porque es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos la consulta, y que son algunas señales que se dan durante el embarazo. O sea que cuando conversamos con el cliente, le empezamos a preguntar datos, datos que de pronto el cliente no siempre los conoce, o si los conoce, no sabe la repercusión que pudieron haber tenido en su vida, en su gestación. Bueno, entonces vamos a ver algunas señales durante el embarazo que pueden estar augurando el síndrome del gemelo evanescente. Uno es cuando es un embarazo conseguido mediante fertilización asistida in vitro. Al utilizar este método, siempre se fecundan varios óvulos y se implantan por lo menos un par de ellos. Otra de las señales puede ser sangrado durante los primeros meses de gestación. Aunque no todos los sangrados están relacionados con la pérdida de un feto, ello indica una alta probabilidad de que esto haya sucedido. También la sospecha por parte de un doctor, enfermera o un tercero de embarazo gemelar. Algo perciben, bueno, en el caso del médico, la enfermera por experiencia, o una tercera persona, algo percibe en relación a que pueda ser un embarazo gemelar. También otra de las señales es cuando ocurre algún aborto espontáneo o provocado o sospecha de aborto, y aún así el embarazo continúa. En este caso, uno de los dos se pierde, mientras que el otro continúa su gestación. Y otra de las señales también es el tamaño uterino superior
a la edad gestacional en el primer trimestre. Me voy a referir voy a volver al primer punto, que es el del embarazo conseguido mediante fertilización asistida in vitro. En esos casos, no quiere decir que siempre se vaya a dar las posiciones mercuriales que después vamos a ver. Pero puede ser sí, de que la persona igual tenga la sensación de la falta de algo o de una tristeza que no la puede explicar y que la ha sentido desde siempre. Entonces eso nos puede dar algún indicio, ¿m? Aunque las posiciones mercuriales sean diferentes a lo que vamos a ver después. Pero bueno, después cuando veamos los casos, ahí me voy a volver a extender sobre este punto. Vamos a ver ahora los indicadores durante el parto. Aparece una placenta raramente alargada o gruesa o que presenta marcas, nódulos o lesiones. Eso puede ser entonces un indicador de que hubo otro feto, otro embrión. También cuando aparecen dos placentas, dos sacos amnióticos, membranas o cordones. Porque en los partos, como muchos de ustedes saben y otros quizás no, por ejemplo, cuando es por parto natural, sale el bebé, se expulsa el bebé y después hay que esperar que se expulse la placenta, ¿no? Y a veces se expulsa primero una y después otra, a veces no necesariamente las dos juntas. Bueno, también cuando hay hallazgo de otro embrión o sus restos durante el parto. Eso puede pasar. También en los casos del hallazgo de un feto papiráceo, que es el feto momificado asociado a una gestación gemelar o múltiple. También órganos duplicados o supernumerarios, aunque no es la única causa posible, apunta con bastante probabilidad a un embarazo gemelar. También el quimerismo, que es un trastorno genético por el cual se encuentran diferentes materiales genéticos, es decir, diferentes ADN en una misma persona. Es un fenómeno raro, pero sin embargo aparece que su origen estaría en un embarazo gemelar. Órganos espejo. Hay personas que tienen lo que se llama lateralidad inversa. La lateralidad inversa, entonces, hace referencia a que sus órganos están colocados en el lado opuesto a lo habitual. Esto solamente puede suceder dentro de una pareja de gemelos. Fetus in fetu. Fetus in fetu, que es una malformación prenatal por la que el cuerpo del gemelo queda enquistado y sigue viviendo y creciendo dentro del cuerpo del hermano. En realidad no se trata de un cuerpo completo, sino de un fragmento del cuerpo que no posee cerebro y solo puede sobrevivir como un parásito dentro del cuerpo del hermano. Es un fenómeno que es extremadamente raro, del cual se han documentado unos 100 casos en la literatura médica a lo largo de los últimos siglos. Se calcula que sucede en 1 de cada 500.000 nacimientos. Todo este material que les estoy compartiendo, me gusta poner la fuente, es producto del trabajo hecho por Peter Burkin y Carmen Cortés, que se llama El gemelo solitario. Allí pueden ampliar muchísimo esta información y complementar también para comprender cuando hagan el análisis astrogenealógico
en lo que voy a ir exponiendo desde lo que es astrogenealógico directamente. Vamos entonces a referirnos ahora sí al tema específicamente astrogenealógico. Y aquí entonces vamos ya a referirnos a Mercurio, llamado el mensajero de los dioses. Como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, se le llama mensajero de los dioses porque se hace ¿verdad? Una analogía entre determinados relatos mitológicos, fundamentalmente de mitología griega y romana, a la simbología planetaria. Entonces, Mercurio era el que transmitía los mensajes desde el mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos, es decir, desde el Olimpo al reino de Hades, también al reino de Poseidón, del mar, pero sobre todo hacía esa labor de ir y venir, ¿verdad? Para llevar ese mensaje. Bueno, entonces, partimos de la base del concepto de que Mercurio es un mensajero. ¿Y qué es lo que hace un mensajero? Un mensajero lo que hace es llevar mensajes, ¿verdad? Llevar recados. Entonces, ¿cómo lo entendemos desde la astrología? Bueno, desde la astrología entendemos que Mercurio es el mensajero solar. O sea, entendiendo al Sol, ¿verdad? La principal luminaria, considerado el Sol también arquetípicamente, ¿no? Como una deidad también, y muchas culturas también lo han tenido como esa deidad solar, como el principal dios. Entonces se le ha atribuido a Mercurio la función de ser el mensajero solar. ¿Qué quiere decir de ser el mensajero solar? Bueno, pues quiere decir de transmitir la esencia del Sol. Vamos a ver algunos lugares en los que se puede ubicar Mercurio en la carta natal. Como ustedes saben, Mercurio puede ubicarse en el signo anterior al que se ubica el Sol. Por ejemplo, si tengo el Sol en Tauro, en el signo anterior sería que mi Mercurio estuviera en el signo de Aries. Se puede ubicar en el mismo signo en el que se ubica el Sol. En este ejemplo que acabo de proponer, sería que Mercurio estuviese en el signo de Tauro, o la otra posición en la que puede estar es en el signo posterior al que se ubica el Sol. En este ejemplo sería Mercurio en Géminis, por ejemplo. Así que esas serían las tres posiciones de Mercurio. Voy a hacer un pequeño repaso para que podamos después introducirnos bien en lo que voy a tratar de las funciones que cumple Mercurio en una carta natal. Fíjense que, por ejemplo, una de las funciones que, como lo pueden ver allí, es en cuanto a la manera de pensar en la vida, la forma de comunicar, la capacidad de analizar y sintetizar, la percepción a través de los sentidos, la forma de ordenar los pensamientos, la toma de conciencia del medio y de sí mismo, y transmite la esencia del Sol. Entonces, decimos que transmite la esencia del Sol. Ahora nos preguntamos, ¿pero de cuál Sol está transmitiendo? Por ejemplo,
Mercurio en Aries y un Sol en Tauro. ¿Mercurio está transmitiendo lo que es un Sol en Tauro? O si estuviese ubicado en el signo posterior, ese Mercurio en Géminis, según el ejemplo propuesto, ¿estaría transmitiendo la esencia de ese Sol en Tauro si está en Géminis? No, no la estaría transmitiendo. Estaría transmitiendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a estar transmitiendo? Bueno, pues va a estar transmitiendo otra esencia. Y la esencia que va a estar transmitiendo, entonces, y déjenme compartir aquí, en esta transparencia, Mercurio va a estar transmitiendo el Sol del signo en el que se encuentra. O sea que, si está en Aries, no está transmitiendo, no está comunicando como Tauro, está comunicando como Aries. Si está en Géminis, está comunicando como Géminis, no como Tauro. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Bueno, nos va a llevar a pensar de que hay muchas experiencias, muchas vivencias, porque hay muchas personas que nacen con Mercurio en signos diferentes al del Sol, ¿verdad? Nos lleva a pensar entonces de que hay muchas experiencias y vivencias humanas que tienen esta característica, que transmiten otra esencia. Entonces, a eso, a esa posición, cuando Mercurio está en un signo que no es el signo del Sol, se le denomina crisis de identidad. ¿Por qué crisis de identidad? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué representa el Sol? El Sol, entre otras cosas, va a representar el ser interior, puede representar la voluntad, puede representar el propósito de vida o lo que yo quiero ser en la vida, ¿verdad? ¿Y cómo hago entonces? Si lo que yo quiero ser, mi propósito, no lo estoy comunicando cuando Mercurio no está en el mismo signo, y estoy comunicando otro propósito, estoy comunicando otra cosa. ¿Qué es lo que pasa allí? Le llamamos crisis de identidad. ¿Por qué? Porque la identidad, que tiene que ver con ese famoso yo soy, ¿m? Lo que yo soy, no estoy pudiendo expresarlo. Quizás yo crea que sí, pero no lo estoy pudiendo hacer. No lo estoy pudiendo hacer porque estoy comunicando otra cosa. Entonces, siempre que encuentro en una carta natal un Sol y un Mercurio que están en diferentes signos, sé que la persona tiene esa crisis de identidad. Esto no es algo que sea, eh, puede parecer la denominación crisis de identidad, sonar como muy tremendo, ¿no? No, no tiene ese tremendismo. Incluso muchas veces la persona no se da cuenta mucho de qué es lo que pasa. Sí tiene cierto grado de conciencia de que algo sucede en la persona. Vamos a ver cómo
es que esto se manifiesta. La persona que posea Mercurio en un signo diferente al de su Sol, le parecerá que las demás personas no la entienden. Eso es como una experiencia común para todos los nativos que tienen a Mercurio en un signo diferente al del Sol. Y ustedes pueden, por ejemplo, los que tengan una posición mercurial diferente a la solar, bueno, pueden reflexionar acerca de lo que estoy diciendo, y los que no, pueden preguntarle a las personas a las que encuentran con esas posiciones diferentes, si no les pasa esto, y les van a responder que sí. Así que entonces, la persona le parece, diríamos, el nativo, que los demás no le entienden. Y las demás personas que interactúan con quien tiene a Mercurio en un signo diferente al del Sol, tendrán la impresión de que el nativo dice una cosa, pero hace otra. ¿Mm? Como una especie de dualidad se percibe de afuera, como que no hay una total congruencia en la persona. Claro, las demás personas perciben eso porque si se dejan llevar por lo que el individuo comunica, luego cuando el individuo quiere hacer el Sol, imponer su voluntad, no lo va a hacer a la forma de cómo comunicó, ¿no? Por ejemplo, eh, todo lo que tiene de impulsivo Aries, de emprendedor, Tauro va a tener otro ritmo para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí encontramos como cuando observamos a una persona que tiene a Mercurio y al Sol en signos distintos, empezamos a encontrar una leve incongruencia, por ejemplo, ¿no? Y esto es bastante frecuente. Vamos a verlo desde la mirada astrogenealógica. Desde la mirada astrogenealógica, Mercurio es como la voz del hermano perdido. Mercurio, en astrogenealogía, así como los demás planetas, ¿verdad? Los demás planetas, bien decía Daniel Dancourt, que eran como personajes, ¿verdad?, de nuestro sistema familiar, personajes de nuestro árbol genealógico. Entonces, así como por ejemplo, Venus puede estar representando mujeres de nuestra familia, una parte del género femenino, Mercurio siempre se asocia con las figuras de los hermanos. Hermanos que también a veces se puede interpretar como tíos o primos, en general, digo, en una lectura astrogenealógica, porque el nivel de hermandad es un nivel en el que no solamente están los hermanos, sino que también están los primos y los tíos. ¿Por qué? Porque los tíos son los hermanos de nuestros padres. Por eso nuestros primos, los hijos de nuestros tíos, son como primos hermanos. O sea que hay experiencias, vivencias, ¿verdad?, que tienen que ver con el nivel de hermandad representados en la carta astrogenealógica, en parte por las posiciones mercuriales. Pero también, como en este caso, de cuando Mercurio se encuentra en un signo diferente, bueno, nos encontramos con que pudo haber entonces habido la presencia de un hermano perdido, que bien pudo haber sido un gemelo evanescente, o también otra de las cosas es que pudo haber habido un aborto anterior al nacimiento del nativo. ¿Qué es lo que va a determinar que sea uno u otro? No siempre lo podemos saber absolutamente desde la carta natal, y en esto soy fiel a las enseñanzas de Daniel Dancourt, que me decía, en esto no podemos ir de magos, ¿no?, sino que siempre tenemos que trabajar la carta
astrogenealógica con la persona, irle preguntando y plantearnos como hipótesis de trabajo para después ir corroborando. Por eso, mm, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con un Mercurio en un signo diferente al Sol, le vamos a preguntar a la persona si sabe o que averigüe si es que no lo sabe, si hubo algún aborto o si se sospechó en algún momento del embarazo de la madre, que podía haber sido un embarazo gemelar, o sea que le vamos a dar cierta información, que a su vez sabemos que al darle esa información empezamos a detonar entonces ciertas tomas de conciencia, ¿no? Aparición de esa información que sabemos que está tanto en el inconsciente familiar como en el inconsciente individual, ¿no? O sea que estamos favoreciendo que eso emerja. Así que entonces, Mercurio es esa voz del hermano perdido, y el nativo se convierte en el portavoz, el que lleva la voz de ese hermano perdido. Entonces, vamos a ver algunos casos. Yo he hecho una investigación, no voy a poner todos los casos, porque sería estar aburriendo mucho, pero sí elegí 3 casos para, para poder fundamentar, para que ustedes vean de dónde tomo entonces la información, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con el primer caso. La fecha de nacimiento, ahí tenemos los datos, la hora, el lugar de nacimiento, ahí tengo los datos de los padres. No puse la carta del padre, pero la carta del padre también muestra una posición del Sol diferente a la de Mercurio, lo cual también es llamativo, quiere decir que, porque acá también no solamente cuando trabajamos, por ejemplo, con la carta de un nativo y tenemos los datos de sus padres y de otros integrantes de la familia, que obviamente se puede hacer un trabajo mucho más amplio, mucho más completo, ¿no? Vemos como hay repeticiones, ¿no? Que podemos ir comprobando cómo se dan las repeticiones. Entonces, en este caso, yo conozco a ambos padres de este niño, porque es un niño, porque nació en el 2021, y en el caso del padre, lo que hubo fue la madre del padre, o sea, la abuela de este niño, pierde un embarazo antes de la concepción del papá de este niño. Pierde un embarazo y se embaraza enseguida. Bien, entonces en este caso vamos a ver que el resultado de la ecografía, que ahora se las voy a mostrar, el resultado del 27 de noviembre del 2020, la ecografía muestra un segundo saco gestacional con embrión sin actividad cardíaca de 10 milímetros y cuello uterino cerrado. El nativo en esa ecografía medía 26,4 milímetros, así que fíjense que acá se produjo, entonces, se produjo el fallecimiento del primer embrión y el segundo continuó creciendo. Y eso por supuesto que va a traer una vivencia particular para el nativo, y sobre todo cuando esto no se sabe o no se le da la trascendencia y no se le dice al nativo, que este no es el caso porque los padres, justamente los padres en este caso son terapeutas y bueno, y, y se dedican también al trabajo con el árbol genealógico. Entonces, bueno, hicieron un ritual para ello y en la medida que, bueno, que va creciendo este niño, le van a ir contando, ¿no? En el libro de Burkin y Cortés,
ellos cuentan el caso de una experiencia que la tienen documentada, de dos gemelos, que cuando uno de los gemelos fallece, el otro es como que lo abraza. Creo que no había llegado a fallecer y empezaron los latidos cardíacos a disminuir, como que lo abraza hasta que fallece el hermano. Cuando el hermano fallece, cuando ya deja de latir el corazón, cuando ya está muerto ese feto, el que queda vivo se da vuelta dentro del saco gestacional, como quizás aceptando, ¿verdad?, la partida de ese hermano. Entonces, bueno, hay muchas experiencias de ese estilo que nos hacen comprender también la importancia que tiene cuando se pierde un hermano durante el embarazo, ¿verdad? Es decir, como que eso queda también en la memoria. Queda en el sentir del individuo y la carta natal lo va a mostrar, lo va a reflejar. Esta es la ecografía. Aquí yo lo que hice fue tapar los datos del nombre y de la mamá de este niño. Y como ven ahí, hay una foto de la ecografía en donde, bueno, se especifica que se observa la imagen del segundo saco gestacional con el embrión de 10 milímetros en el que no se precisa actividad cardíaca, ¿no? No es precisa la actividad cardíaca, el cuello uterino está cerrado. Claro, por supuesto que a nivel médico, por ejemplo, en este caso, el ginecólogo le dijo, bueno, esto no tiene ninguna secuela, se ve que pudo haber estado vacío el saco o lo pudiste haber perdido, pero no va a generar ninguna consecuencia. No va a generar ninguna consecuencia como para que el otro feto sea viable, pero nosotros los astrogenealogistas sabemos que sí, que genera consecuencias, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos la carta. Como podemos ver, fíjense que el Sol, yo lo señalé allí, está en el signo de Cáncer y Mercurio está en el signo de Géminis. Significativamente, observen cómo también Plutón está en la casa 12, muy cerca del ascendente. Así que ya, si por ejemplo, si la casa 12 la podemos tomar como el periodo de embarazo, la vida prenatal, ¿verdad? O se puede tomar también se puede tomar como parte del inconsciente familiar, ya hay una memoria, ya hay un indicador, ¿verdad?, de una muerte cercana al nacimiento del nativo. Otra cosa importante acá, también, que nos puede llevar a pensar cosas, es en este caso que Mercurio está en Géminis, ¿no? Entonces, al estar Mercurio en Géminis, ya nos habla de la importancia que tuvo en ese sistema familiar el tema de hermanos, ¿verdad? Y podemos pensar en hermanos gemelares o en hermanos muy cercanos, y bueno, lo cual, cuando descubro que el padre tiene la misma posición, no en los signos, ¿no?, en signos diferentes, el Sol en Cáncer y Mercurio lo tiene en otro signo, bueno, vemos cómo entonces se da esa repetición. Si analizamos la carta de este nativo, nos damos cuenta de justamente de esas herencias que vienen de más atrás y quizás probablemente de más atrás del padre, ¿sí? Bueno, por supuesto que después hay cosas que se pueden ir corroborando, se pueden ir reafirmando si seguimos realizando un análisis más exhaustivo de la carta.
Pero vamos a otro caso ahora. Este otro caso, la fecha de nacimiento es del 23 de febrero del 2017. Tenemos ahí la hora de nacimiento, 14:49, en Montevideo, Uruguay. Bueno, y es también nacida por cesárea, igual que el caso anterior, y se hizo fertilización in vitro con un embrión de 4. Los 3 restantes quedaron congelados. Por tanto, acá en este caso, no es un embarazo gemelar, pero hay una memoria también inconsciente de sensación de falta de hermanos, de pérdida de hermanos. Vamos a ver la carta, y la carta que esta es una niña, y observamos también el Sol en un signo y Mercurio en otro. Y fíjense también que es llamativo aquí que el ascendente está en Géminis. Entonces, como el tema de los hermanos ha sido también un tema importante en ese sistema familiar, ¿no? O sea, podemos pensar que se trae la memoria de esos hermanos que quedaron congelados hasta el día de hoy, no se han utilizado y ya se ha pedido que se descarten porque los padres se separaron y decidieron, bueno, que esos embriones no sean viables, no tenerlos. Entonces, bueno, esas son las cosas que vamos a ir tomando en cuenta en estos casos. Así que siempre que veamos un Sol y un Mercurio en otro signo, bueno, ahí sabemos que pudo haber habido un gemelo evanescente, pudo haber habido un hermano perdido o un aborto previo, ¿verdad? Vamos a ir a otro caso. Este caso ya es una persona más grande, nació en el año 98, desconoce si fue un embarazo gemelar, pero sí sabe que su madre tuvo pérdidas durante el embarazo y que tuvo que hacer quietud. Desconocía, a su vez, que su madre se había hecho un aborto antes de concebirla. O sea, cuando ella viene a consulta, viene desconociendo todo eso, viene desconociendo eh, lo de el embarazo antes de su nacimiento y nunca nadie le dijo, y a la madre tampoco, la posibilidad de un embarazo gemelar, pero estaba sí la pérdida del sangrado que tuvo la madre y la necesidad de hacer quietud, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos encontramos con un ascendente en Escorpio. Muchas veces un ascendente en Escorpio nos puede traer temáticas también de secretos, ¿verdad? Secretos familiares. Entonces, lo que a mí me interesa es que siempre que encuentren entonces el Sol y Mercurio en signos diferentes, puedan plantearse este tipo de casos, ¿verdad? Que pudo haber habido, que el nativo puede ser gemelo evanescente, que pudo haber habido un aborto previo, eh, que hay una temática, ¿verdad? Vinculada a los hermanos o la separación de hermanos. Con esto no quiero decir que todas las personas que hayan tenido un aborto previo necesariamente van a tener el Sol y Mercurio en diferentes signos, ¿no? Pero, eh, pero sí que las personas que tienen estas posiciones les pudo haber pasado algo de eso, ¿sí? O sea, pudieron haber sido gemelos evanescentes, pudieron haber tenido un aborto previo, ¿sí? Porque hay otros casos, no los puse acá, pero les comento, por ejemplo, tengo el caso de una persona, una mujer, que vamos a llamarla Fernanda. Eh, Fernanda es un nombre masculino que se feminiza,
porque su padre se llamaba Fernando, y ella es Sol en Géminis y tiene a Mercurio en Géminis, ambos en casa 12 y tiene ascendente en Géminis. Y sus padres tuvieron una niña antes de nacer ella que vivió unas horas y falleció. Inmediatamente después deciden tener otro hijo que resulta ser Fernanda. No solo deciden tener otro hijo, sino que además los padres pensaron ambos que este nuevo ser iba a ser la hija que se murió. Y se lo dijeron a la niña. Como ven, este es un caso diferente, no tiene Sol y Mercurio en el mismo signo, pero sí es llamativo toda esa presencia en Géminis, así como el ascendente. Con esto les quiero decir que no es algo absoluto, ¿no? De que todas las personas que hayan tenido un hermano que haya fallecido de un aborto, vaya a corresponder con las posiciones de Sol y Mercurio. Pero sí que las posiciones de Sol y Mercurio en distintos signos auguran el hecho de un hermano muerto previamente o ser un gemelo evanescente. Aunque incluso los padres puedan negar esta hipótesis, porque quizás pudieron no haberlo sabido, porque haber tenido un sangrado, por ejemplo, en el embarazo, si el médico no dice o no detecta que hay otro saco gestacional, o fue en las primeras semanas, entonces, bueno, los padres pueden no saber. Pero nosotros sí, como astrogenealogistas, sabemos que aquí entonces el nativo está siendo el portavoz de ese hermano faltante, sea gemelo evanescente o sea un hermano perdido. Hasta aquí entonces es mi ponencia. Espero bueno, que este tema los anime quizás a investigar, que los ayude también en la comprensión, ya pueda ser personal o de otras personas, ya sean sus consultantes, y que ojalá pueda enriquecer vuestra práctica astrogenealógica. Muchísimas gracias. Gracias Cecilia, gracias también a los demás colegas. Ha sido un placer compartir con ustedes la ponencia de hoy.